Bienvenidos a una nueva sección de Cultura Blogs. Comencemos nombrando 5 datos curiosos que muy seguramente desconocías de la provincia rebelde de China, o mejor dicho, Taiwán. ¿Sabías que debido a la política de una sola China, que explicaremos más adelante en este video, no se le permite a Taiwán usar su propio nombre oficial en eventos internacionales? Es por eso que en eventos como en los Juegos Olímpicos, el país desfila bajo el nombre de China Taipei, lo que denota que es una provincia renegada de China. ¿Sabías que el número 4 es de mala suerte en Taiwán? Por superstición, las matrículas de los autos y los carnets de identidad en Taiwán nunca terminarán con el número 4, y esto se debe a que la forma de pronunciar el número 4 es igual a pronunciar la palabra muerte. Por este motivo, también muchos edificios no tienen el piso 4. ¿Sabías que en Taiwán el color de las bodas no es el blanco sino el color rojo? Sí, el color rojo simboliza la buena fortuna, es por eso que las novias taiwanesas visten de rojo, mientras que el color blanco simboliza la muerte, y por lo tanto es el color empleado en los funerales. ¿Sabías que hay una cadena de restaurantes en Taiwán, cuyo concepto es el baño? Literalmente, te sientas en el excusado, la comida te la sirven en pequeños inodoros muy cute para ser honestos, y las bebidas las tomas en mini urinarios, sin duda una experiencia que se tiene que vivir una vez en la vida. ¿Sabías que en el 2006 científicos taiwaneses crearon lechones verdes brillantes? Oye, despacio, cerebrito. Así como lo oyes, el gen de una proteína fluorescente verde, tomado de una medusa fluorescente, se introdujo en la cadena de ADN de los cerdos. El resultado no fue solamente cerdos verdes brillantes, también sus órganos internos eran fluorescentes. El experimento se hizo para poder observar el desarrollo de tejido durante el trasplante de células madre con los propios ojos humanos. Taiwán es un estado insular ubicado en el mar de China Meridional, al oeste de Japón, situada a 200 kilómetros del sureste de la China continental. Su superficie es de 35.980 kilómetros cuadrados y con un promedio de 655 habitantes por kilómetro cuadrado, es uno de los países más densamente poblados del planeta. Dado que es atravesada por el Trópico de Cáncer, el clima de Taiwán es tropical en sus costas y subtropical en las zonas montañosas. La estación de lluvias es de junio hasta agosto y los tifones y terremotos son muy frecuentes en la isla. Además de la isla principal, otras 165 islas más pequeñas pertenecen al país y Taiwán no cuenta con fronteras adyacentes. Su nombre oficial es República de China y su capital es la ciudad de Taipei. El chino mandarín es el idioma oficial hablado y escrito en Taiwán, pero también se hablan 2 dialectos principales que son el Hokkien taiwanés, también llamado simplemente taiwanés. Es la lengua materna del 70% de la población. Se utiliza con mucha frecuencia en la administración pública y judicial del país. In Mandarin, it's called 学生. In Hokkien, it's 学生. 世界, 世界. 看戏, 看戏. 喝水, 啉水. Y la población de etnia Hakka, que está concentrada en varias zonas de Taiwán, a menudo hablan el chino Hakka, aunque también es común que hablen el chino mandarín y el taiwanés. El comercio exterior ha sido el motor del rápido crecimiento de Taiwán durante los últimos 40 años. La economía de Taiwán sigue orientada a la exportación. La agricultura ha servido como una base sólida para el milagro económico de Taiwán. Aunque solo una cuarta parte de la superficie es apta para la agricultura, Taiwán importa grandes cantidades de trigo y sus principales cultivos son el arroz, caña de azúcar, frutas tropicales y vegetales. A su vez, Taiwán es el mayor proveedor mundial de fabricación de chips de computadora y es un fabricante líder de paneles LCD, memoria de computadora DRAM, equipos de red y fabricante de electrónica de consumo, además de ser un centro de cómputo global, telecomunicaciones y gestión de datos con una gran cantidad de granjas de servidores que operan en el país. Se cree que el centro de datos de Google de Changsha es el más grande de Asia. Taiwán también es el cuarto productor mundial de baterías con energía solar y el mayor fabricante de LED por volumen. Su moneda oficial es el nuevo dólar taiwanés, y un dólar estadounidense equivale a 30 nuevos dólares taiwaneses. Como ven, la economía de Taiwán es una de las más competitivas del mundo, y no es para menos.
Pues ¿quién no ha tenido en sus manos un juguete, un electrodoméstico, unos audífonos o una playera que tenga la icónica leyenda de Made in Taiwan? Para entender lo que está pasando en la actualidad en Taiwán, tenemos que remontarnos al año de 1895, fecha en la que después de la victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonés, dejó al país nipón como el único soberano de este territorio. Sin embargo, con la derrota de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a renunciar a Taiwán, dejándola en manos del gobierno chino. Durante el año de 1927 se desató en la China continental la guerra civil entre las tropas del gobierno de Chiang Kai-shek y las tropas comunistas de Mao Zedong. Tras una larga e intensa lucha, en el año de 1949, Mao Zedong se quedó con el poder, obligando a Chiang y al resto de su gobierno a refugiarse en la isla de Taiwán, lugar en donde se autoproclamaron como la verdadera República de China, y desde entonces el antiguo régimen chino se ha mantenido en la isla, dando lugar a una compleja situación jurídica y diplomática. Actualmente Taiwán tiene un sistema semipresidencial y Tsai Ing-wen es la primera mujer en tomar la presidencia del país. El taoísmo y el budismo son las dos religiones más populares de Taiwán. La isla cuenta con más de 8.500 templos taoístas y más de 4.000 templos budistas. En el taoísmo, el concepto del yin-yang es muy importante, ya que evidencia la dualidad del universo. La idea se basa en que existen tres fuerzas que interactúan en la realidad: el yin, el yang y el tao. Las dos primeras fuerzas contrapuestas que se complementan y actúan como una fuerza activa y la otra pasiva. El Tao, por su parte, es la fuerza superior que contiene a ambas. El taoísmo aspira a la armonía del ser humano a través del sacrificio, la meditación, la bondad, la piedad y la honestidad. Entonces, ¿por qué ha generado demasiada tensión la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán? Taiwán es parte de la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar el poder chino en el Pacífico, ya que el estrecho de Taiwán es una de las principales rutas marítimas del comercio mundial. Mientras que la República Popular China, invocando el principio de una sola China, no admite que los países tengan relaciones diplomáticas con Beijing y Taipei al mismo tiempo, por lo que la visita diplomática estadounidense a Taiwán no cayó nada bien en Beijing. Si bien es cierto que Taiwán no es una región administrativa especial de China como lo es Hong Kong, ya que cuenta con un gobierno elegido democráticamente, una constitución y un ejército, China considera a la isla una provincia rebelde y cuyo gobierno es ilegítimo. Las relaciones diplomáticas del gigante asiático con el resto de los países se basan en el principio de una sola China, y eso incluye a Taiwán. El objetivo primordial del gobierno chino es frenar cualquier posibilidad de una declaración formal de independencia y otorga primicia a la reunificación pacífica, aunque no se descarta el uso de la fuerza como último recurso. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Deja un me gusta y escribe tu opinión en la caja de comentarios, ya que esto nos ayuda a que YouTube recomiende el canal para que llegue a más personas, ya que en él encontrarás temas relacionados a las culturas asiáticas y, claro, también de México. Nosotros somos Cultura Vlogs. Si quieres saber por qué Kazajistán es el gigante de Asia Central, puedes ver el video que está apareciendo justo aquí.